Vamos justamente a Cristalazo con Rafael Cardona, con quien más si no, en este viernes. Hay muchos temas que se han ido juntando en la semana y llegamos al viernes y hay que echarles una revisada. Este tema del 2 de octubre, del 68, el perdón que ha pedido el gobierno al segundo día en la primera mañanera, el perdón de Claudia Sheinbaum. En fin, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, Rafael Cardona. Pepe, mucho gusto en saludarte, muy buenas noches a todos. Pues Pepe, empecemos como debe ser por el principio. Yo creo que en esta semana el gran protagonista de la visibilidad política ha sido el ejército, por dos razones. Primera, sin la acción del ejército de los años 60, del 68, no habría ocurrido lo que ocurrió en Tlatelolco. Si el comandante supremo de entonces no hubiera dado la orden de que el ejército se desplegara, primero en la Plaza de las Tres Culturas, con el resultado que todos conocemos, y después en la ciudad, y después en el campus universitario, que estaba tomado por el ejército, no habrían sido necesarias las disculpas que ahora, tantos años después, más de medio siglo después, 56. tiene que presentar la jefa del Estado y nueva comandanta de las Fuerzas Armadas, junto con la promesa de que ella nunca utilizará al ejército ni para la represión ni para la violación de derechos humanos. Y lo dice con estas vueltas que da la vida y con estos enredos que va formando esa gran casualidad llamada historia. Lo dice cuando tiene como uno de sus más cercanos colaboradores al nieto del general que era responsable de la operación militar en el año 68. Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, nieto del general Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional en el 68. En el sexenio del señor presidente Díaz Ordaz. Entonces, a los pocos momentos de haber hecho ese acto de contrición, esa disculpa, no importa el tiempo que haya pasado, ella lo hace pues por razones de identificación con lo que originó aquel movimiento, y recuerda que hasta su madre era una activista que participaba profundamente de lo que ahí pasaba cuando ella era una niña de apenas 6 años de edad, incapaz de entender, por mucha precocidad que tuviera, incapaz de entender lo que estaba pasando y sobre todo incapaz de soñar siquiera con lo que vendría 50 años después. Bueno, al poco tiempo el ejército mexicano le ofrece una muestra más de lealtad, esto que llamaron la salutación de las Fuerzas Armadas en el Campo Marte. Y entonces ahí se repite toda esta oferta de lealtad por parte de las Fuerzas Armadas a la legítima y constitucional jefa de las instituciones militares de este país. Y todo eso sería una maravilla si no fuera porque hechos recientes nos llevan una vez más a la pregunta que nos llevamos repitiendo desde hace más de 15 años. ¿Debe el ejército participar en asuntos de solución de temas civiles o políticos? La respuesta, junto con este tipo de fotografías que ahora estamos viendo aquí, la respuesta es no, el ejército no debe participar en asuntos civiles. Sin embargo, en este largo periodo de la transición en el que la presidenta entonces electa acompañaba al presidente en funciones, fue cuando se dio la asimilación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual consiste simplemente en que la seguridad pública está operada con el pensamiento y la disciplina de las Fuerzas Armadas, que todo el mundo lo ha dicho. No están preparadas, ni hoy ni nunca, para hacer labores policíacas. Y entonces, mientras todo esto ocurre, en Chiapas, una patrulla militar ve pasar una camioneta, les dice que se detengan, no se detienen y los matan. Punto. 6 asesinados allí mismo. ¿Por qué?
Pues porque los militares piensan como militares y su lealtad debe estar para otras cosas, como por ejemplo para construir un aeropuerto que se gane el premio Versalles de una obra hermosa de la arquitectura internacional. En eso nadie corre riesgo, ni los derechos humanos, ni la vida de ninguna persona. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Algo nos deja, pues, para reflexionar y pensar el resto de la semana.